reflexión bíblica muy buena esta noche. Dios nos ha equipado para ser más que vencedores. Y en la carta de los Efesios nos enseña, entre otras cosas, la realidad de la batalla espiritual. Por eso nos dice en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu esta noche, dice así: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo y huéspedes espirituales. Una faceta muy importante de la vida cristiana es la batalla espiritual y no podemos obviar eso. Por eso el cristiano debe de estar preparado. Y el Señor mismo le ha equipado para caminar en victoria. La armadura de Dios nos muestra la poderosa provisión para el cristiano. Así es que la expresión fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza nos recuerda que separados de Dios, hermanos, nada podemos hacer. Separados de Dios somos muy vulnerables a todo. Por eso esta expresión bíblica, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces ahí somos más fuertes y capaces en Cristo. Nada ni nadie es más grande que nuestro Dios. Así que cualquiera que sea la angustia, el problema, la necesidad, la tribulación, cualquiera que sea el ataque del enemigo en nuestra vida, no es más fuerte que nuestro Dios. Por eso la Biblia nos enseña esto. Y tenemos esa expresión bíblica que dice que nos tenemos que fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestirnos o vestir la armadura es hacer nuestro lo que Cristo ya conquistó en la cruz del Calvario. Esa revelación permite al cristiano estar firme contra los ataques del diablo. Hablamos en una lucha espiritual. La mayoría de las veces, hermano, intangible, pero todas ellas reales. Y debemos de entender eso, que hay luchas espirituales y son reales en la vida de un cristiano. Una enfermedad, una tribulación, un problema en la familia, cualquier cosa que sea, son luchas espirituales que tenemos como cristianos en nuestra vida. Y también se revelan aquí las diferentes categorías. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice la palabra. Es decir, que conscientes de esta realidad debemos de apropiarnos de lo que Dios nos ha dado. Ya Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo exhibió a Satanás en frente de sus demonios y nos dio esa victoria con el enemigo. Pero ahora nosotros tenemos que apropiarnos de esa victoria. Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y estos versículos básicamente se describe la vestimenta de un soldado romano. Cada uno de sus componentes reciben una aplicación espiritual, que el tiempo no nos da para explicarles cada uno de ellos. Pero es muy importante tener en cuenta que la mayoría de las partes descritas son de naturaleza defensiva, porque en Cristo ya tenemos la victoria dada. Y la única arma ofensiva es la palabra de Dios, la cual se presenta como una poderosa espada en nuestras manos. Y hemos sido equipados por Dios para avanzar en victoria. No podemos estar en derrota. Ya el Señor nos equipó. Por eso Cristo vino a la cruz a morir, por darnos una victoria ya anticipada. Hermano, ¿usted sabía que por la enfermedad ya somos sanos? Ya el Señor nos equipó, dice, las llagas de Cristo no nos van a sanar. Ya nos sanaron, dice la Biblia. Así es que somos más que victoriosos en Cristo. Hemos sido equipados por Dios para darnos y para avanzar en victoria siempre. El problema en la familia, ya el Señor lo pagó en la cruz. Solo necesitamos tener fe. Y la fe, hermano, es muy importante para el cristiano. Creo que es una de las armas fundamentales después de la oración, del ayuno, de las vigilias, de todas las cosas
cosas que Dios nos ha equipado para eso. Pero es muy importante que usted tenga en cuenta que la mayoría, hermanos, de las partes descritas en esta armadura son de naturaleza defensiva. Les decía que ya en Cristo tenemos la victoria. Recuerde que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies y que de ahí no puede levantarse. No tiene el poder para levantarse. Usted está con Cristo, usted es más que vencedor. Pero no podemos obviar nada de esto. Las guerras espirituales son reales. Muchos no creen o no le ponen la importancia de vida a esto. La palabra de Dios dice que no olvidemos las maquinaciones del enemigo. Así es que no podemos confiarnos. No podemos confiarnos. La Biblia siempre nos equipa, siempre nos instruye, siempre nos guía por medio del Espíritu Santo de Dios a estar siempre presto para que no entréis en tentación, dice la Biblia, para que no caigas. La verdad, la carne es débil, dice, pero el Espíritu es fuerte. Sí somos más que victoriosos en Cristo. Sí, Cristo ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Pero no debemos de obviar que estamos en un campo de batalla. Hermanos, la Biblia es clara. Dice que el reino de Dios y todo reino sufre batallas. El reino de Dios sufre violencia, dice. Y solo los violentos o los valientes lo arrebatarán. Está hablando de guerras espirituales, está escrito en la Biblia. Y no podemos obviarlo. Mucha gente hace a un lado esto. Y es que esos evangélicos solo reprendiendo. Y es que esos evangélicos solo peleándose. Donde quiera ven brujería. Donde quiera ven maldad. Es que no podemos obviar que estamos en una guerra espiritual. No podemos, hermano, obviar que la guerra existe, que son reales. La misma Biblia nos dice que no olvidemos las maquinaciones del enemigo. Pero gloria al Señor, porque nos ha dado, hermano, un equipamiento necesario para ser vencedores en Cristo Jesús. Sí, ya somos vencedores, porque Cristo ya nos dio la victoria en la cruz. Pero amado hermano, no deje por un lado esto. Necesitas entender que como cristianos tenemos esas guerras espirituales, son reales. Existe, hermano, son reales. Necesitamos estar bien prestos sobre él. El enemigo está tomando muchas ventajas en las familias. El enemigo está tomando muchas ventajas en la juventud, cambiándole la idea de géneros. Ahora salen otros géneros inventados por el enemigo, quién sabe de dónde, ¿verdad? Entonces necesitamos entender que esta es una lucha, que hasta que Cristo venga por su iglesia y la lleve al cielo, esto va a terminar. Pero hermanos, no olvide las maquinaciones del enemigo. Gloria a Dios porque estamos ya revestidos de toda armadura y que Cristo nos dio ya la victoria anticipada. Pero usted no olvide, necesita tomarse de eso. Esa enfermedad no es suya. Esa dificultad no está en su casa, aunque naturalmente la esté viendo. Ese problema, esa angustia, esa dificultad no es para usted. Ya Cristo nos dio la victoria, pero debemos de pararnos fieles y firmes y batallar en las promesas de Dios para con nosotros y para con los nuestros. Dios les bendiga esta noche. 22